La ansiedad es la consecuencia de miedos reprimidos que llevas arrastrando desde hace mucho tiempo en tu vida. Y si tú eres consciente de este miedo, entonces podrás en consecuencia sanar la ansiedad, porque la ansiedad es un síntoma, producto de un miedo no reconocido. Y esto es algo que muchos terapeutas o psicoterapeutas no van entendiendo y no van comprendiendo, que para poder tratar una ansiedad tenemos que ir al origen, y el origen está en un temor muchas veces protegido a través de un mecanismo de defensa. De tal manera que tú y yo debemos comprender que cualquier problema que hoy se esté manifestando es una consecuencia de algo que anteriormente ya ha surgido y que son los frutos. Alguien viene a terapia o en algún evento y me pregunta por qué me está pasando este problema de infidelidad con mi pareja. Déjame decirte que esa es una consecuencia, es el fruto de un miedo que gestaste hace tiempo que seguramente no te has hecho consciente. De la misma manera, si hoy tienes una ansiedad generalizada en la que te sientes desesperado y no sabes qué hacer, es la consecuencia de un miedo. Por eso que a veces hay muchos especialistas que dicen la ansiedad, una ansiedad crónica, una ansiedad ya avanzada, compleja, no puede ser tratada solamente con un abordaje terapéutico, ya necesita psicofármacos y en realidad no están tratando el problema de raíz, simplemente están tratando el síntoma. Y a consecuencia de todo ello, los psicofármacos van afectando de forma muy negativa todo el sistema nervioso, ya que van reprimiendo ciertas funciones a través de este suministro de químicos que ingresan a nuestro cuerpo. La raíz de cualquier problema que hoy veas en tu vida es un miedo. Y ese es el trabajo que tú tienes, descubrir cuál es ese miedo. Entonces, aquella persona que hoy buscó a un hombre que le pueda tratar de forma muy comprensiva, un hombre que le proteja a esta niña o a esta adolescente hoy que es adulta, simplemente está buscando a una persona que pueda proteger sus miedos, a una persona que pueda proteger sus vacíos existenciales. Entonces, cuando esta persona no está, esta niña, que hoy es adulta, va a entrar en un estado de crisis de ansiedad, porque no va a estar esa persona que le cuida, no va a estar esa persona que aboga por ella. Te das cuenta que todo está naciendo de un miedo. De la misma manera, aquella persona que tiene miedo, por ejemplo, a una fobia a la oscuridad, generalmente este miedo se produce a partir de la falta de protección de los progenitores de la persona. En un determinado momento estuvieron solos en casa o vieron algo en la oscuridad y como no se sintieron tan seguros porque no hubo alguien que los protegiera, entonces nace y emerge una manifestación del miedo mucho mayor que hoy se manifiesta como una fobia, que ya es una ansiedad patológica y que muchas veces esto no permite que una persona se desarrolle de forma normal en la sociedad. Y la raíz es un temor, y la raíz es una falta de protección, de afecto, de amor de sus progenitores. No siempre esto funciona para todos, pero en una gran mayoría sí. Te pongo todos estos ejemplos para que te des cuenta que hay una raíz, y la raíz generalmente es un miedo. Por esa razón es que si tú deberías enfocarte a poder sanar tu ansiedad y quieres realmente sanarla, porque lo puedes hacer, créeme que tienes la capacidad y los recursos suficientes en ti, tienes que ir a la raíz. Y la raíz es un miedo. ¿De qué manera tú puedes descubrir ese miedo? Empieza a meditar, empieza a tomar conciencia, a observarte en qué momentos esa ansiedad se va manifestando en tu día a día y pregúntate qué estoy evitando. Entonces aquella persona que tiene una ansiedad, como por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo sobre la limpieza, posiblemente está evitando enfermarse, por eso constantemente está lavándose las manos, desinfectando cosas que va a tocar con la palma de sus manos para que no se pueda enfermar. Pero el miedo es enfermarse. Pero aún así, si uno pudiera trabajar ese miedo que ha visto en una enfermedad, seguramente hay antecedentes de percepción donde vio a algún familiar o alguna persona que se enfermó y entonces yo no quiero enfermarme. Y el cuerpo crea un mecanismo de supervivencia
y se va manifestando como una ansiedad. De esa misma manera, todo tipo de ansiedad se va manifestando y es una consecuencia o es un síntoma de un miedo profundo. La mejor recomendación que yo te puedo dar para que tú empieces a sanarte es que te reconozcas en totalidad y sepas que la ansiedad simplemente es un aviso, es un indicador que te dice, oye, date cuenta que estás rechazándote, estás desviando y evitando temores y miedos que tú tienes la capacidad de poderlos resolver, solo que no crees en ti, no te valoras lo suficiente y por eso crees que vas a vivir toda tu vida con ese problema, la ansiedad. Todo tiene solución y sobre todo tú tienes la capacidad de poderlo resolver.